Bueno, una vez más estamos en el Festival de Mar del Plata. Finalmente el festival se va a realizar de manera híbrida, como se dice ahora, es una palabra que, que empezamos a utilizar en los últimos tiempos. Esto quiere decir que el festival va a ser online, como fue el año pasado, pero también va a tener funciones presenciales en la ciudad de Mar del Plata. Y en el momento que tengamos esta charla todavía no sabemos si en otros lugares de la Argentina, lo cual también es probable, no sabemos, pero especulamos que pueda llegar a ser así. Estamos en la competencia internacional del Festival de Mar del Plata. Esta película es una de las películas argentinas que va a presentar el festival, y también es la premier mundial de la película, algo que para el festival es todo un honor, no solo porque esta película participó de la competencia en tránsito, work in progress, de películas que no están terminadas en la edición anterior del festival, sino porque también para el Festival de Mar del Plata, por una cuestión este, del momento del año en el que transcurre, es difícil conseguir premier mundiales de películas, y este año tenemos la suerte de que esa premier mundial no solo sea una premier mundial, sino también sea una película argentina que tiene una historia dentro del festival. La película es Álbum para la Juventud, de Malena Solars, a quien saludo. Bienvenida, Malena. Hola, gracias por tenernos la película y a nosotros aquí. Y también nos acompañan Santiago Canepari y Ariel Rauch, que son los protagonistas de la película. Como siempre empezamos hablando con los directores, esta vez empecemos con los protagonistas, y después vamos con Malena, y después, bueno, vamos a ir yendo y viniendo a ver cómo puede continuar la charla. A mí más que nada me gustaría a Santiago y Ariel que un poco se presenten y encuentren un poco de ustedes, eh, y también cómo llegaron al proyecto, cómo la conocen a Malena y cómo llegan al proyecto. Si Bueno, querés empezar, Santiago. dale. Bueno, estuve pensando un poco y yo la conocí a Malena, primero la tuve como profesora en la FUC, de Historia del Cine 1, pero lo gracioso fue que la conocí a Malena en el Festival de Mar del Plata. Yo estaba en primer año, como recién entrada a la FUC, y como que vi a ella con Nicolás en el bowling de Mar del Plata, y no sé, como que para mí fue todo un hito conocerlos, y bueno, y después en segundo año llegué a la película porque yo estaba teniendo clases con Nicolás Zuckerfeld de Guión 2, y un día él me dice, Malena te tiene que hacer una propuesta, ¿querés por mail o por Facebook? Y yo le digo, bueno, por mail. Y me mandó un mail explicándome que quería que protagonizara su película con Ari, y bueno, que vayamos a tomar un café. Y bueno, yo en realidad no tenía experiencia actoral. Primero estudié en la FUC, ahora ya terminé, ya me recibí casi, quedan los finales. Y bueno, y a partir de la experiencia esta de la película, empecé a hacer teatro, y entré como ya habiendo tenido una película, como invirtiendo un poco la lógica de cómo se dan las cosas. Y bueno, nada, estoy muy contento con la película y agradecido por porque Male me dio la oportunidad de actuar en ella. Y bueno, eso más que nada. Está bien. Estas charlas virtuales uno nunca sabe bien cuándo las ve el público exactamente, si las ve antes de ver la película o después de ver la película, pero de alguna manera una de las cosas que vos contaste en la ficción también ocurren de alguna manera, bueno, ficcionalizada justamente. Así que bueno, nada, Ariel, si nos querés contar vos. Bueno, un gusto, un placer estar acá. Yo en realidad soy estudiante de música principalmente, así medio a modo se ve, pasé por muchas disciplinas artísticas y una de esas fue teatro, hice teatro muchísimos años y a mí me contactaron, o sea, me contactó Ingrid, que fue una de las asistentes de dirección, que había ido a ver una obra de teatro en la que yo había estado, una muestra de teatro que fue también que la hicimos obra y siguió varias funciones, y nos había ido a ver, y ahí contactó a Violeta, que era otra compañera, y después me escribió a mí y me dijo, che,
pedí en tal obra de teatro, estamos armando una película, buscamos protagonista, y así fue. Y me dijeron, bueno, encontrémonos para ver cómo salís en cámara. Yo estaba fascinado. Porque yo en ese momento seguía haciendo teatro, ahora corté con todo y estoy plenamente en la música, pero fue algo que siempre fue mi sueño. No sé si se lo había dicho a Male, pero mi sueño de chiquito era salir en la tele, de ser famoso en la tele. un niño argentino. Entonces, nada, estuvo buenísimo, nos encontramos, charlamos, me contaron, y esa misma noche me dieron el guión en mi casa feliz. Y nada, ahora estoy las cosas que aprendí no tienen nombre. No, fue increíble, una experiencia realmente muy increíble para mí. Muy bien, Male, le cumpliste el sueño a tus actores, es como, perfecto, todo perfecto. Estoy un poco avergonzada acá escuchando esto. Podemos terminar acá y decir, bueno, vean la película de Plata. Homenaje en vida. Sí, no, eso que vos decías antes, Marcelo, de bueno, que eso está un poco ficcionalizado, está incluido en la película, creo que, en el caso de Santi, creo que si seguimos indagando escena por escena va a pasar en un montón de escenas, ¿no? Como que muchas cosas que... No nos adelantemos. No. Simplemente como que eso va a reaparecer, ¿no? Spoileo ya eso, seguro. Sí, porque justamente también lo que cuenta Ariel es de nuevo lo mismo, puedo repetir lo mismo que dije antes, digo, que ella es música y la película también interpreta a una música. Bueno, pero antes de ir a la película, yo decía que esta película participó antes de ser una película, antes de estar terminada como proyecto en la competencia que tiene el Festival de Mar del Plata y muchos otros festivales que son básicamente work in progress, o sea, películas que están en proceso de terminarse en diferentes momentos o procesos, algunas más terminadas, otras menos, etc. Pero esta es una pregunta más que te hago yo a vos y que es un interés más mío que tenga que ver directamente con la película. Y es, ¿cuánto les sirve a los directores de este tipo de concursos y este tipo de competencias que a veces tienen los festivales? ¿Qué pregunta? ¿Les sirve más desde lo artístico o desde el punto de vista más comercial o publicitario? En mi caso, en mi experiencia con esta película, y creo que nos pasó un poco lo mismo con El invierno llega después del otoño, que también había estado en la competencia Work in Progress, etc. En mi caso, ninguna de las dos fueron la más importante, sino que a mí en general me sirve para, bueno, tengo esta fecha, quiero tener tal material reunido, tengo como ese objetivo de fechas que yo si no pospondría eternamente. Y me viene bien un poco así para el rigor de no colgar demasiado y estar meses, años, etc. De hecho, pensaba, la prueba fue un poco que el año pasado, año de pandemia y todo eso, el proyecto estuvo ahí un poco dormido en el disco, ya estaba el armado, ya había bastante, pero ya estaba filmada la película, ¿no? Y algo de la falta de entregas o de fechas de entregas me hizo como, sí, olvidarme un poco, ¿no? De ese como motor que tiene que seguir un poco prendido. Entonces a mí me viene bien para eso. Después, la parte comercial, digo, sí, puede ser, pero tampoco es una película que vaya, sí, ¿no? Como... Sí, no sé si es la palabra más exacta comercial, más como No, si entiendo. Sería, sí. Seguramente, ¿no? Finalmente después así también uno va conociendo gente que a veces es colega con la que te haces amiga y compartís cosas que tienen que ver con la vida personal y con poder compartir los procesos, que se relaciona un poco con la parte artística, ¿no? Pero no, bueno, tampoco depende un poco, ¿no? Los laboratorios se supone que hay un intercambio en donde no sé, hay tutores y uno conversa cosas acerca del proyecto, pero también depende mucho de qué tutora te toque y no sé, supongo que cada persona te puede responder algo distinto. En mi caso, además, como el guión yo lo había escrito en un taller, bueno, después hablamos de eso, ya había sido un proceso bastante acompañado, entonces no era que yo estaba con mi película ahí que nadie la conocía y esa era la primera instancia de intercambio con alguien, ¿no? Ya había avanzado en ese proceso con gente.
Y hablando de ese proceso, ¿qué fue lo que te llevó después de un largometraje y varios cortos con la Zuckerfeld, que es tu pareja y con quien trabajaste en estos cortos que estoy mencionando? ¿Qué te llevó a decir, bueno, esta va a ser mi película como directora en solitario? Mi disco solista. Disco solista. Sí, de hecho, en el medio filmamos el cortometraje, ¿no? Un cortometraje juntos, pero no, me parece que era lógico filmarla sola porque la había escrito yo sola, o sea, bueno, no sola porque iba a un taller, pero sola, que era un proceso mío, sentarme a escribir y no tenerlo a él como interlocutor constante como cuando escribimos un guión juntos, ¿no? Entonces era lo natural para mí, filmarla sola. En un momento me di cuenta de eso, ¿no? Como, va a ser la primera vez que dirijo una película sola y obviamente te da miedo porque decís, bueno, esto nunca lo hice o nunca lo hice así, pero bueno, en este tipo de películas tampoco estás sola, ¿no? Porque el equipo está ahí y obviamente, digo, Nicolás para mí es un interlocutor importante, pero había otros que eran parte del equipo técnico y, bueno, los chicos también, y me gustaba la idea de también probar ese proceso de una forma que no lo había probado nunca, ¿no? Pero sí era lo natural, porque la película la escribí yo y no se me ocurrió en algún momento decir, bueno, a ver, esto lo traigo acá a la dupla y lo compartimos entre los dos. No sé. Y además le diste un personaje a Nicolás, muy pequeño, pero está bien, que aparezca ahí un ratito. Sí, aparece un poquito, sí. Y ahora que conocimos a los protagonistas, ese guión que vos escribiste y en un momento terminaste y le presentaste a ellos, a partir de que ellos decidiste que sean los protagonistas, ¿ese guión cambió algo, se agregó algo, o era algo que ya tenías escrito? O quizás te basaste, ya que los conocías, quizás te basaste en parte en ellos, no sé. En realidad no los conocía cuando el guión estaba escrito, sin conocerlos. En el caso de Santi, como yo, bueno, sí lo conocía porque era alumno mío, digamos, no lo conocía, no sabía que él iba a ser el personaje, pero siento internamente que entre muchas otras personas que tengo jóvenes enfrente, porque doy clases en un secundario y en la facultad, pero también en primeros años, supongo que era una de las personas que se me pasaba por la cabeza, ¿no? Como parecido en algún punto al personaje. Por eso terminé llamándolo. Yo supongo que el guión no es que se modificó mucho el guión por conocerlos a ellos. A mí me cambió mucho la idea de cómo eran esos personajes poniéndole sus rostros y sus cuerpos, digamos, ¿no? A mí me cambió muchísimo. De hecho, la película está filmada como en 2 etapas, y de la primera etapa, que filmamos poquito, a la segunda, que hubo como 6 meses, tuve como una idea completamente diferente de lo que eran los personajes, sin cambiar el guión tal vez, pero no sé, hay algo del carácter, de la voz, de la manera de moverse, y cosas más, incluso hasta fotográficas, ¿no? Yo me acuerdo que una de las primeras escenas que filmamos en esa primera etapa era la clase del personaje de Sol de piano, y fue el primer día de rodaje, de hecho, eso. Y me acuerdo ver ese material y ver cómo le pegaba el sol al cuerpo, el sol al personaje de Sol, viste, y ves esa juventud en la piel, como muy particular, que, bueno, eso no me lo imaginaba cuando escribí el guión, ¿no? Obvio, porque no sé si tengo tanta precisión en lo que me imagino cuando escribo. Entonces a mí me cambió mucho, pero sí, no sé si el guión se modificó tanto. Fue más como, bueno, en el encuentro de las dos cosas, ¿no? De lo que ya estaba escrito y lo que ellos tenían en sí para ofrecer a la película. Y para Ariel y Santiago, ¿cómo fue ese momento en el que esta profesora que tanto admiraban los invitan a participar de una película? Y no solo los invita a participar, sino que, digo, ya les da un guión, en el que hay una historia en la que ustedes son los personajes principales que aparecen en toda la película. Digo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se sintieron con eso y cómo fue después el trabajo de ustedes con Malena? Me gustaría que me cuenten un poco de eso, Ariel. Bien,
A mí me pasó que yo no la conocía, entonces, pero a mí me encantan esas cosas, de mandarme a la nada a descubrir, y más que nada, si me decís que voy a filmar un protagónico, yo no lo dudo ni un segundo. Fue un trabajo increíble, como dije, aprendí mucho de todos lados, de lo que me decían a mí y de lo que yo miraba. Tengo miedo de desviarme de la pregunta, pero sí, yo vuelo. Fue muy loco, en serio, recibir un llamado así, que me escriban. Era algo que nunca me había imaginado. O sea, uno hace cosas y uno espera que alguien lo mire, pero no a ese punto. O sea, uno siempre está caminando en la calle, se sube y como me mira el resto, no sé qué. Pero si está haciendo una obra de teatro, realmente nunca imaginaba que me iban a escribir para hacer. O sea, son cosas que pasan en las películas. Entonces, la verdad es que fue muy halagador recibir eso, y yo siempre me tomé muy en serio, bueno, mal les sabrá, como todas las cosas, y estaba siempre como muy atento a la ropa, a esto, a la otro, como que quería hacer las cosas bien, y siento que se logró un súper resultado. Yo también nunca había tenido como esa experiencia de, bueno, a ver, ¿cuál es el personaje? A mí me pasó que el personaje era muy parecido a mí, como excesivamente parecido. Y era loco porque ella a mí no me conocía, pero era en serio las actitudes y cosas, y como que también fue para mí un viaje descubrir, bueno, quién es Sol y quién soy yo. O sea, en serio que pensé mucho en eso, bueno, en esto nos parecemos, en qué nos diferenciamos, pero también poder darle su propia personalidad. Me acuerdo que la gente a la que le mostré algunos momentos de la película me decían, che, es loco porque no se nota que seas vos, o sea, como que no es Ari, es Sol. Y para mí eso fue algo que me lo tomé muy en serio, darle esa personalidad a Sol que ella tiene. Y respecto al guión, era divertido en el momento, porque el guión es como un piso en el que uno puede saltar bastante. Entonces, sí, habían ciertos cambios, o habían ciertas cosas que yo en el momento sentía antinaturales, o, che, esta palabra, ir a hablar con Male, y como que Male siempre fue súper abierta con esas cosas, y estaba bueno porque nos hemos divertido mucho filmando. Santiago sabrá que había momentos en los que se iba y había que seguir, entonces era estar siempre muy despierto. No era solo, che, tengo que estar pensando en lo que dice, sino es este piso y hay que seguir la conversación que suene natural. Así que creo que respondí bien la pregunta. No hay manera de responder. Lo que digas está bien. Bueno, yo me perdí un poco en la respuesta. Pero bueno, mi proceso de guión, yo creo que me abrumé un poco al principio por la presión de aprenderme textos, como que tenía todo un mambo con... ¿Cómo? Digo, ya chico de la fama, me abrumé con la fama. No, estaba como en un proceso mucho más elemental todavía del proceso, pero me gustó, no sé, como también aprender había actores y actrices profesionales entre la película o con más experiencia, y no sé, ver como el aplomo con el que improvisaban una escena en el ensayo, no sé, me divertía, me hacía reír, como también la capacidad que tenían para incluirme dentro de la escena, como con tan poca experiencia. Y bueno, todo eso hizo que el proceso y los lugares donde ensayábamos sean muy amenos y sean, sobre todo, muy entretenidos y también muy, muy sorprendentes, no sé, como actores y actrices que yo veía en primer año como de estudiante, de repente estaba actuando y teniendo una escena con ellos, entonces, no sé, me resultaba maravilloso. Y después, no sé, pasaban cosas muy graciosas porque como que Ari y yo somos medio como opuestos, complementarios, y Ari era como súper, como, no sé, como una alumna perfecta, y como yo sentía como, nada, como ya está allá arriba y yo estoy como intentando con los diálogos, y al mismo tiempo yo siento que como que en todas las escenas como que intentaba como agregarle algo que no estaba en el guión, que no sé,
me parece que igual hay mucha gente que odia a los actores por hacer eso. No sé, como que es algo que se comenta, como el actor que siempre quiere agregarle algo, que no se atiene como... Pero bueno, creo que en el caso de Malena eso no se dio para nada, y siempre estaba la libertad y como la posibilidad de moldear una escena un poco más. Y, y bueno, no sé, fue como todo muy, muy ameno. Y, y bueno, con respecto al personaje, yo también lo sentía muy cercano a mí, pero uno va viendo la película en distintos momentos. Primero la vimos como en marzo del 2020, como en la pandemia, o en febrero, previo a la pandemia, y era como, sáquenme los ojos, cómo actúo, como no me puedo ver. Y después lo ves, no sé, con alguien y te dice, ay, estuviste bien, y vos decís, ay, en serio estuve bien. Y después hay gente que te dice como sos vos, hay gente que te dice, no, estás actuando otra cosa. Y, y bueno, y también está como todo el drama de verse uno en una pantalla, que era algo que quería que se dé en Mar del Plata. Como que agradezco mucho que lo hayan podido hacer semipresencial o híbrido, porque nada, como que también se da algo en la proyección de que esté la familia, los amigos, todo el equipo técnico, como en la sala y no sé, la cena después, como el festejo, todas esas cosas que se dan en un festival, que son muy, muy hermosas. Ya te estás armando tu propia película de lo que va a pasar. No sé, imagino. Pero, pero bueno, sí, no, me fui por las ramas. O sea, creo que esa es mi respuesta. No, está bien, pero sí, sí, se van a ver en una pantalla muy grande, eso, darlo por descontado, muy grande. Sí, demasiado. Y no, bueno, te digo de mi lado si te sirve o algo, pero no, yo viendo la película me pasaba que también no sabía, yo no los, digo, obviamente a ustedes no los conozco, me quedaba la duda, digo, de esto de si eran actores, jóvenes actores, que quizás Marina conoce del teatro, de algún otro lado, porque es notable lo que logra la película con esta construcción. Y bueno, aprovecho para preguntarle a Malena de esto, justamente cómo trabaja Una vez la película, uno no es el tipo de película que uno piense que están improvisando, que hay como líneas que los actores están improvisando sobre eso, sino que uno nota como un guión, pero a su vez una naturalidad y una manera de moverse y hablar, que los directores lo saben. Digo, el habla es uno de los grandes problemas que tiene el cine argentino, las formas de hablar, las formas de expresarse, es como el gran problema que el cine argentino a veces tiene que superar. Me gustaría saber, Mal, un poco, que me cuentes un poco cómo los conociste, ya nos contaste, cómo haces esta conjunción y encima digo, de darles también el protagonismo a ellos, que son como realmente los protagonistas de la película, no es que tienen partes de la película, sino que se llevan al hombro la película, junto con un montón de otros actores más conocidos o con cierta trayectoria. Sí, bueno, gracias por lo que decís, me alegra que se vea así. Me parece que algo que dijiste que a mí me interesaba, o en general me interesa, que es como ese encuentro, ¿no?, entre la palabra escrita y la palabra dicha de manera natural, y que no sé, ¿no?, que se produzca como esa especie de amalgama o fusión, amalgama para decir una palabra teórica, baciniana, pero sí, no sé, como me acuerdo que en la película anterior con Nicolás habíamos estado como muy obsesivos con la letra y que no hubiera, bueno, también tenía una cosa más de la comedia, si se quiere, como necesitaba un poco más de precisión, y estábamos un poco más obsesivos en que no se dijeran determinadas muletillas, ¿no?, como que no se fuera tanto a la palabra coloquial que cualquier persona podía tener. Y acá yo estaba un poco más abierta a eso, sí, que cualquier frase era intercambiable por otra. También me parece que a veces yo escribo un poco así, ¿no? No son diálogos como ideales en términos de, no sé, un personaje muy elocuente y que tenga siempre las palabras justas, sino que, bueno, supongo que yo ya estaba pensando en eso en los diálogos, ¿no?, que fueran personajes que no siempre tenían las palabras más perfectas para expresarse. Y después, claro, me parece que al final, o sea, como que al principio me preocupaba más cómo iban a estar ellos frente a la cámara, si les iba a dar mucha vergüenza, porque a mí me la daría, o sea,
obviamente, si, no sé, si no les iba a abrumar un poco la situación de rodaje y de que de repente, bueno, hay que seguir un cierto plan de rodaje y los tiempos y que hay mucha gente mirándote. Y bueno, estaba más preocupada por eso que por los diálogos, y después sí, también tenemos a dos personalidades muy diferentes, una persona muy disciplinada y una persona un poco caótica, pero bueno, capaz que también había algo de eso en los personajes y no estaba mal esas dudas de Santi, de que en realidad podían ser dudas de qué tengo que decir acá, pero que venían bien para el personaje, y el personaje de Sol, que es mucho más también, ¿no? Disciplinada, medio siempre atenta a lo que están haciendo los demás y no sé, siempre dispuesta como no sé, a observar al resto y decir algo. Y después otra cosa que también un poco no sé si me preocupaba, pero me preguntaba qué iba a pasar, era así esa mezcla con actores más profesionales, bueno, con más experiencia, que yo igual los conocía desde hace mucho tiempo y tengo una relación como de cierta amistad, digamos, con muchos de ellos, pero bueno, en la mezcla me preguntaba qué iba a pasar, ¿no? Como en cómo se iban a encontrar todas estas personas, y al final un poco como decía Santi, ¿no? Esas personas eran las más dispuestas a tirarles la pelota a ellos y a jugar junto con ellos, ¿no? Eran los que menos problema tenían con eso. Pero bueno, hubo varios actores no profesionales también, o sea, el personaje que hace el profesor de piano es mi hermano y siempre escribí el personaje para él, o sea, si no hubiese actuado mi hermano no había personaje de profesor de piano, no iba a llamar a un actor para que hiciera de él, no sé, no me lo hubiera imaginado, y mi hermano es músico, o sea, no actuó en su vida, y no sé, nos juntamos a ensayar un par de veces y yo decía, bueno, esta es la escena que yo pensé, ¿no? Ni más ni menos. Hay que decir que mi hermano había sido profesor mío, además de mi hermano, así que yo sabía cómo daba clases él, entonces un poco que yo escribía la escena ya sabiendo cómo habla, cómo enseña, cómo se relaciona con una persona que está ahí sentada junto a él, pero bueno, después pasó algo que me pareció que era lo que quería, encontré algo que me gustó, qué sé yo. Es una relación de alumnos y maestros en la película. Mucho, sí. De hecho, Walter Jacob, que también hace de profesor del taller, él había sido profesor mío en este taller donde yo escribía el guión, ¿no? Él y Agustín Mendilarzo. Entonces, yo cuando escribía esas escenas y las llevaba al taller y las leíamos en voz alta, eran escenas que estaban sucediendo en ese mismo taller en donde yo estaba leyéndolas, ¿no? Sí. Cuando yo supe por primera vez de la película, lo primero que leí era el proyecto y el título de la película, obviamente, que llegan así, se llama Álbum para la Juventud, y uno con ese título se imagina algo como nostálgico, como alguien que desde un momento de su vida mira hacia el pasado de juventud, a pesar de que sos muy joven, Malena, no es por eso, por favor. Pero el título indicaba eso, pero cuando vi la película es como un poco todo lo contrario, es como una película muy del presente, muy de algo que está ocurriendo ahora y que esa idea queda un poco de lado, hasta, no quiero adelantarme ni hacer spoilers, como suelen decir, que esta película no pasa por ese lado, hasta sí esta escena final en el que pasa algo que uno dice, bueno, hay un poco, no es que se justifique el título puede estar tranquilamente porque sí, pero ver ese momento sentí eso, como que ahí cerraba todo de una manera casi perfecta, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Ese final lo tuviste siempre o fue algo que surgió? La escena final, decís, ¿no? El plano final. Sí. Estaba escrito, pero sin las superposiciones. Sí. Sin esos juegos. Claro, sin eso que se interpone en la imagen. Estaba escrito simplemente con lo que predomina en la imagen, bueno, es ella viajando en auto, ¿no? Pero después tuve ganas de, incluso a riesgo de que fuera un momento demasiado nostálgico, medio de video, mi miedo siempre con... está mal lo que estoy haciendo, ¿no? De decir exactamente lo que no querría que me dijeran. Pero mi miedo era siempre ese, ¿no? Con esa escena, como si era demasiado buchón respecto de cierto aire que alguna vez parecía tener la película.
hiciera demasiado, no sé, video de cumpleaños de 15. Pero la verdad que a mí me divirtió hacerlo por cierta experimentación plástica, digamos, ¿no? Como qué pasa si empiezo a combinar estas imágenes de esta forma, que no es la manera en la que la película suele combinar imágenes, ¿no? Y también me parece que había algo de volantear un poco el centro de la película ahí al final, ¿no? Como que hasta ahí tal vez, si bien los dos personajes son importantes, un poco el que más predomina es el personaje de Pedro, y ahí me gustaba la idea de irme como hacia, o sea, que fugara, digamos, ¿no? Al final con el personaje de ella y tuviera como esta especie de epílogo. Como que la película termina antes que eso, ¿no? Y esto es una especie de bonus track musical. Y yo tenía un poco de miedo, no miedo, no quería que fuera una película nostálgica. Yo no añoro esos años de juventud tampoco, esos justo. Pero sí me salió que los personajes tuvieran a veces una mirada retrospectiva, ¿no? Incluso el personaje de ella, escuchando sus grabaciones de cuando estudiaba piano y era chiquita, ¿no? Como, no sé si son los adultos queriendo ser jóvenes, sino como a veces los propios jóvenes hablan de su infancia como si fuera algo muy lejano, ¿no? Me pasa a veces con alumnos del secundario que te dicen, no, yo al cine iba cuando era chiquito, chiquita, querés morir cuando te dicen esas cosas, pero decís, bueno, fue hace 5 años que eras chiquito, ¿no? Y acá pasaba un poco eso, me parece. Como que había un aire de estar mirándose hacia atrás los personajes, pero no quería que la película fuera, no quería que romantizara ese momento, ¿no? No me interesaba mucho eso. No sé, ahora que lo decís, tenés razón, esta idea de que, claro, cuando uno es más joven dice, no, eso se hace. O la idea de vejez cuando uno es más joven, que dice una persona de 40 años y uno es muy chico y dice ese viejo, y después dice, bueno, cuando uno llega a esa edad dice, no, pero Sí, hay tiempo todavía. todavía Sí. servimos, todavía somos útiles a la sociedad. Sí. Y sin nombrar la canción, la película, bueno, esto responde un poco a los programadores de los festivales, tenemos la oportunidad de ver las películas cuando están 100% terminadas. Entonces la versión que nosotros vimos no está 100% terminada, pero termina con una canción. No digamos qué canción es. ¿Esa canción la utilizás en la versión final o...? ¿La de los títulos o la de ese plano final? No, la de los títulos. La de los títulos, sí. Ah, mira, qué bien. Vamos Es a una ver qué sorpresa pasa, ¿no? Una sorpresa para los espectadores. Sí. Sí. Vayan a verla y se Vamos van a enterar. a adelantar simplemente que es de un cantautor viejo, ¿no? Una voz que ha vivido la vida. Sí, De hecho, la vivió toda su vida. vivió, sí. Sí. Sí, la dejé. Esa siempre fue medio una idea también de usar esa canción en los créditos. Creo que desde que escuché ese disco, tuve la idea, bueno, es como hablar de algo que no estamos hablando. Quería usar la versión instrumental, después terminé usando la versión cantada, porque en el disco están las dos, pero porque quería la voz, esa voz así, cascada. Está bien. No, pues está bueno hablar de algo que no lo nombramos porque al público le va a creer Misterio. un misterio. Y vamos a romper la sala del auditorio, que es una sala muy grande, así que necesitamos que venga mucha gente. Santiago contaba un poco que esperaba del estreno de la película, un poco ya casi nos contó su agenda después de la proyección de la película. Me gustaría, Ariel, ¿qué esperas vos de una vez que se proyecte la película? ¿Qué te imaginas? No entiendo la pregunta, perdón. No, ¿qué te imaginas de una vez que la película sea vista por el público? Por ejemplo, Santiago decía que él todavía le impresionaba verse actuando, había cosas que no le gustaban. Una vez que la película, no sé si ustedes la vieron, sé que ustedes la vieron, digo, pero no sé si la vieron con mayor público, con público externo de la película. Sí, yo la he visto, he mostrado. Tu fantasía de lo que puede llegar a ocurrir. Sí. No sé, yo desde minutos pero tenía muchas ganas de la situación, ir a ver la película, una proyección con gente,
porque además tenía muy vivido un recuerdo que habíamos ido a ver una compañera, todo el grupo de teatro, habíamos ido a ver a una compañía de teatro que había hecho una película, y me quedó muy vivo ese recuerdo, y quería como eso, invitar a la gente, la emoción. Toda la gente que me conoce sabe que soy puro arte, y pese a que ahora estoy 100% enfocado en la música, es como que la gente que me conoce sabe lo mucho que me gusta actuar, entonces siento que es un momento muy lindo. Y la verdad es que la película le está haciendo increíble. No teníamos como yo al menos no tenía una expectativa de algo en puntual, yo tampoco sé tanto de festivales de cine ni nada, entonces no sé qué cosas hay, pero siento que la película está haciendo increíble, y que siento como que no es un techo, entonces me imagino como que mi fantasía es que siguen apareciendo cosas, y de que la película se sigue moviendo, y la película propia sigue viviendo. Le toca a ella lucirse, nosotros hicimos el trabajo. Así que, pero me parece que lo vale, que además está muy linda. Yo cada tanto la veo, y como que le empiezo a encontrar las cosas, los cambios, y me parece que está agarrando un ritmo re lindo, se está como armando muy bien. Bueno. Gracias, Ari. Bueno, tus actores son muy fan de tu película y de vos como directora. Bueno, Habla yo muy me bien. estoy enterando de cosas, sí. Cada tanto la veo, fue buenísimo. Cada tanto la veo, la ves más que yo, seguramente. Bueno, yo de mi parte, esta charla obviamente es para la gente que la película va a tener sus funciones online, y la idea de estas funciones online son también que la película llegue a un montón de lugares que de otra manera es difícil que se puedan ver en las diferentes provincias de Argentina, que siempre es bastante complicado. Así que esta charla básicamente es esto, para como darle un poco de ganas a la gente de que la vean. Esperemos que las cosas sigan como están por ahora en la Argentina, y que nos podamos ver finalmente en Mar del Plata en una sala. Ahí también volveremos a presentarlo y a tener un diálogo como el de hoy. No me queda más que agradecerle a Santiago, a Ariel, a Malena, por supuesto. Estamos muy contentos en el festival de tener la película y poder mostrarla. De alguna manera nos sentimos un poquito orgullosos de nuestra parte de la película. Está bien, deberían. Muy chiquito. No, los Así contentos y agradecidos somos nosotros, seguro. Sí, sí. Gracias. No, por favor, les agradezco mucho por la charla. De mi parte, nada, les despido, y nos encontraremos en noviembre en Mar del Plata. El festival va del 18 al 28, así que bueno, por ahí nos estaremos viendo. Por esos días nos vamos a estar viendo en Mar del Plata. Muchísimas gracias.